Hola a todos, bienvenidos a mi canal Yela. Mi nombre es Toñi Álvarez, y hoy os voy a presentar esta hermosa flor que la he puesto en un centro precioso. Así que vamos a ello. Vamos con la cignia. Necesitamos lana de 4 milímetros, para ganchillo de 4, no sé si se ve bien, ahí lo tenemos. El ganchillo del 1,5. Lana amarilla y lana verde. Esta y esta es para el interior de la flor. El alambre, el más finito, el de 0,30 o 0,40 milímetros. Si le van a hacer el rabo, que la quieren que sea larga, alambre de 2 milímetros. Y las tijeras, poco más. Ya está, con estas cosas ya tenemos para empezar a hacer una cignia. Así que vamos a hacerla. Empezamos con la lana de color amarillo. Y vamos a hacer, como no, el anillo mágico. Una cadeneta y dentro del anillo 5 puntos bajos. Vamos a cerrarlo y en el primer punto que hemos trabajado hacemos el deslizado. Y esta segunda vuelta simplemente va a ser una cadeneta y en cada punto un aumento de punto bajo. Por lo que esta vuelta la vamos a acabar con 10 puntos bajos. Cerramos la vuelta con el punto deslizado y cambiamos al color que hayan elegido de su flor. Con este ya empezamos a subir. Podemos subir o 10 cadenetas o, si quieren los pétalos más largos, todas las cadenetas que quieran. Yo la hago de 10 porque si no es un trabajo que se me hace muy pesado. Pues tengo 1, 2, y 10. El primer punto no podemos, en el segundo empezamos a trabajar con punto bajo y vamos a hacer un punto bajo en cada cadeneta que nos encontramos hasta abajo. Siete, 8 y 9. Vamos a estirar bien las hebras, que no se nos vaya. Ahora, del mismo punto donde lo hemos sacado, hacemos un punto raso. Y ahora nos pasamos al siguiente punto del anillo con otro punto raso. ¿Qué vamos a hacer ahora? 10 cadenetas. Y exactamente lo mismo. Cuando estemos arriba, bajamos por el lado, que nos da hasta 9, la 10, punto raso aquí, y nos pasamos al siguiente, con otro raso deslizado, y 10 cadenetas. Y así va a ser toda la vuelta hasta que lleguemos aquí, por lo que tendremos 10 rabitos de estos. Venga, hemos acabado los 10 pétalos
nos encontramos en el principio y es fácil porque ya nos indica dónde tenemos que hacer el punto raso. Así que volvemos a hacer el punto raso. Perfecto. Y ahora viene el rock and roll. Cogemos el alambre finito. Lo introducimos y ahora vamos a trabajar todos los pétalos con alambre. Por lo que yo no lo corto, voy trabajando, ya cortaré el alambre cuando acabe. Apretamos bien, venga. Este es fácil, porque ya vemos el punto amarillo, que era el con el que cerramos el anillo mágico, pues en el siguiente es donde vamos a empezar a trabajar otra vez puntos bajos, escondiendo el alambre. En cada punto un punto bajo. El único problema es que es muy finita para cogerlo y encima tenemos que esconder el alambre. Pero por lo demás es fácil porque son puntos bajos. Pues en este lado nos caben 8 puntos bajos. Siete y 8. Está ahí escondido, pero está 8. El próximo es, en la primera vuelta cuando hemos girado se nos queda formado lo que es un punto, yo le llamo el nudo a la corbata, y su nudo, que es este de aquí. Pues en este vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y en el mismo punto se me ha metido por aquí una lana fea. En el próximo pétalo lo veremos mejor. En el mismo punto es otro más. Ahora en el siguiente se verá mejor porque aquí se me ha metido una lana. Bueno, luego bajamos por todo el otro lado con puntos bajos. Aquí lo tenemos más fácil porque ya nos indican, ya como ya hay los puntos anteriores, es fácil, es ir bajando simplemente. No nos olvidemos que estamos trabajando con alambre, que es muy fácil. Yo me lo he dejado muchas veces atrás y he tenido que deshacer toda la hoja y volver otra vez a coger el alambre. Ya está mi perra por aquí roncando, no sé si la oyen. Y en este sí que vamos a hacer el último. El último lo hacemos también. O sea que en este lado nos dan 9 puntos. Pues aquí se ve claramente donde empezamos el otro, ¿verdad? Nos lo indica este punto. Ahí es donde vamos a hacer el punto raso. A ver que no se me suelte otra vez. Vale. Nos volvemos a colocar. Sí que se le oye, sí, roncar. Qué felicidad de perro. Bueno, si abrimos bien, que me voy de la pantalla. Si abrimos bien, vemos que hay un puntito por aquí escondido. Este no lo trabajamos. Y nos vamos al siguiente que podemos observarlo claramente. ¿Cuál es? Pues en este es donde tienen que tener en cuenta de pasar también el alambre para que no se nos olvide, Venga, volvemos a subir todo con puntos bajos. Vamos subiendo. Y como les digo, nos caben 8 puntos bajos. Pues en este sí que se ve algo mejor. Si la pantalla me quiere enfocar bien.
porque hay veces que de tan cerca no enfocan bien. ¿Vale? Así que se ve lo que es aquí el punto, y por aquí es por donde está el nudito. Pues justo ahí es donde vamos a hacer los 2 puntos bajos. Y cuesta un poco porque como es el punto que hemos girado antes, pues, y yo aprieto mucho la labor, entonces a mí me cuesta seguramente más que a ustedes. No sé por qué cogí la manía de apretar, y ya cuando coges una manía ya está. Vale, y ahora nos queda el mismo punto, ¿eh? Y ahí empezamos otra vez a trabajar el otro lado de este pétalo y lo vamos trabajando hasta abajo del todo. Bien, pues como todo el rato es igual, ya lo saben. En este lado se trabaja todos, incluso el último. Volvemos a hacer el raso justo. Claro, cuando acabamos y seguimos la línea, pum, ya nos da. Introducimos ahí el crochet, hacemos el punto raso, el primero lo soltamos y nos vamos al siguiente. El primero está ahí también. Está escondido. Si separamos esto lo vemos, está aquí. Pues tenemos que empezar en este otro. Pues los 10 pétalos. Y una vez lleguemos al final, simplemente cadeneta y apretamos. Ya está hecho. Y tendremos la parte de delante hecha de la cignia. Bueno, cuando hayamos acabado la flor, les he dicho que una cadeneta y ya está. No me acordaba yo que estamos trabajando con alambres, por supuesto. No podemos hacer eso porque no nos queda bien. Bueno, lo subimos un poquito y lo rematamos por la parte de atrás. Así que introducimos el crochet en lo que sería el raso que nos corresponde y lo hacemos pero por la parte de atrás. Nos lo traemos hacia atrás. Estiramos. Ahí. Y aquí introducimos los 2 alambres por el medio. Estiramos bien. Y ahora sí. 2 o 3 vueltas. Lo ponemos por el medio. Y retorcemos el alambre para que no se nos escape. Entonces ya sí que la habremos acabado bien. Cortamos. Vale. Pues recuerden. De subida 8. Los 3 que hacemos en el nudo, la corbata y el punto. Son 2 en el nudo, 1 en el punto y 9 de bajada. El raso y 8, 3, 9, raso. Es fácil de hacer. Ahora ya solo nos queda, como todas tienen alambre, colocar bien los pétalos. Que los de la cignia tienden a ir hacia abajo, porque es una flor que coge la forma redonda. La parte de delante la tenemos. Nos faltará solamente hacer pistilos por aquí, que es muy fácil de hacer. No necesitamos más que la lana verde. La parte de atrás. Lo mismo, pero en el anillo mágico, en esta hemos hecho hasta 10 puntos, o sea, 5 puntos dentro del anillo mágico, en la segunda vuelta un aumento en cada uno y nos hemos quedado en 10. Pues en esta habrá una tercera vuelta que será un punto y un aumento en toda la vuelta y nos quedan 15, por lo que tendremos 15 pétalos. Mucho más difícil de trabajar porque nos vamos a estorbar con los pétalos, con el alambre, porque se trabaja igual, con alambre. Y esta es la que va detrás. Entonces a la hora de montarla, claro, tendremos que montar, tendremos que pasar estos alambres. Si en este van por detrás, en esta va por aquí, los de la otra flor la tendremos que pasar por el otro lado. ¿Sí? Pero bueno, ahora toca hacer lo que son los pistilos de aquí.
cogemos la lana verde. Bueno, pues si se fijan aquí nos han quedado todos estos que son puntos del raso, que es lo que nos va a ayudar a hacer los pistilos. Introducimos en cualquiera, en el primero que ustedes vean, y pasamos la lana verde. La sacamos un poco. Este ya lo cortaremos, lo dejamos. Vamos a trabajar con la lana. El primero ya lo tenemos. Vamos a buscar otro punto de esos. Este mismo. No este, que si no me voy muy lejos. Cojo lana y simplemente la paso. La levanto. Me voy a otro que encuentro. Cojo lana y la levanto. Y así en todos los que vamos encontrando. Pero claro, llega un momento que como el circulito este es muy pequeño, no nos da el ganchillo. Yo lo que hago es simplemente que lo saco y del último vuelvo a introducirlo para seguir trabajando sin problemas. Introduzco en otro. Ahora. Y saco lana. En otro que veo. Saco. ¿Vale? Es así de fácil. No hay un número exacto. En los que vayan viendo que les sea fácil de hacer, pues en esos es donde tienen que ir haciéndolo. Que no les llega el ganchillo, sacan ganchillo, ponen en el último y siguen trabajando todo el alrededor. Entonces, una vez se acabe, a ver, bien puestecito, luego se ve. Simplemente cuando lleguen al final, es igual, lo cortan el primero y cortan el último. No se va a deshacer porque nadie lo tiene que tocar. Y entonces ya tenemos lo que son todos los pistilos o sépalos o como se llamen. Ya los tendremos hechos. Y ahora solo queda montar la flor. Venga, ya la tenemos. Pues lo que he dicho antes. Estos de aquí, para que sea más cómodo, mejor los enrollamos. Y a ver, están en este lado. Pues este lo voy a hincar por este otro lado. Más o menos por aquí. En la segunda fila, porque este es de 10 solo y este es de 15. Por ahí. Perfecto. Por detrás nos queda uno en un lado y otro en otro. En el centro más o menos. Y ahí le dan un par de vueltecitas. Ya está. Ya no se nos va. ¿Vale? Luego ya el último paso ya será moldearla. Pero ahora como la estamos manipulando mucho, mejor no dejarla y ya está. Y ahora lo que les decía, yo en mi caso, como lo que lo he usado es así, tal cual, no le he hecho más rabo. Con esto ya lo he hincado en el tiesto que les he puesto. Pero si lo quieren como una flor larga, ahora quedaría poner el alambre gordo y entonces lo tienen que enroscar en el alambre gordo. ¿Vale? Y con lana o cinta de ramos envolver todo el tallo, todo lo largo que lo hayan hecho, y ya tenemos nuestra zinnia hecha. Las hojas de la zinnia son las mismas que hemos usado para la flor la gerbera, las mismas. Si le quieren hacer hojas,
son las mismas hojas, así que solo tienen que irse al tutorial. Igualmente yo pongo la tarjeta aquí arriba en el vídeo para que les sea más cómodo, pero si no, busquen el tutorial de la flor gerbera y verán las hojas. Son exactamente las mismas porque es de la misma familia. Y con todo esto ya hemos acabado otra estupenda y bonita flor. Así que espero que les haya gustado. Por favor, regálenme un me gusta y estoy encantada de volver a verles en el próximo tutorial. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.